El sol de la mañana brillaba sobre la tierra cuando aparecieron las naves alienígenas. El capitán Hake Morrison estaba bebiendo su café en el puente de Luis Liberty cuando la pantalla del radar se iluminó como un árbol de Navidad. Cientos de enormes barcos salió de la nada llenando el espacio alrededor de la luna de la Tierra. Bueno, eso es nuevo. Dijo que el ingeniero jefe Ryan Brooks ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su computadora. Estaba ocupado revisando los nuevos motores del barco, del tipo que podría hacer desaparecer su nave y reaparecer en otro lugar en segundos. Hake dejó su taza de café y presioné el botón de comunicación comando Luna. Esta es la libertad. Supongo que también puedes ver a nuestros visitantes, almirante Lisa. La voz de Carter llegó a través de los altavoces. Sonaba cansada como si hubiera estado despierta toda la noche lidiando con este desastre que vemos. Ellos, Hake, han estado transmitiendo el mismo mensaje durante la última hora. El Consejo Galáctico quiere hablar con los pies en la tierra. La presidenta Ellen Davis estaba sentada en su oficina cuando su asistente entró corriendo con la noticia. El Consejo Galáctico finalmente había decidido visitar la Tierra directamente en lugar de simplemente enviar mensajes a través de espacio. Se habían estado enojando cada vez más con los humanos durante los últimos meses. Pero a nadie le importaba mucho sus quejas. Las naves alienígenas eran enormes, más grandes que cualquier cosa humana. Parecían ciudades flotantes hechas de metal y cristal con luces que cambiaban de color constantemente. Pero la tripulación de Liberty había visto grandes naves alienígenas antes y no les impresionó que pidieran una reunión. El almirante Carter continuó por radio: el alto árbitro Cesti quiere hablar con nuestros líderes de inmediato. Dice que es urgente. Hake se rió y negó con la cabeza. Todo es urgente con estos. ¿Alguien les dijo que estamos ocupados esta semana? Ryan finalmente miró hacia arriba de su trabajo y sonrió. Tal vez se enteraron de lo que sucedió en Brisbane el mes pasado. Ya sabes, cuando accidentalmente destruido ese asteroide. Dijeron que era imposible de mover. El incidente de Brisbane había sido una simple operación minera que fue un poco demasiado bien. Los humanos habían desarrollado nuevas armas que se suponía que romperían rocas espaciales para la minería. En cambio, habían vaporizado por completo un asteroide del tamaño de una luna pequeña en unos 10 segundos que tenía el Consejo Galáctico. Muy molesto por ese punto en la Tierra, el presidente Davis entró en la gran sala de reuniones donde todos los líderes mundiales estábamos esperando. La habitación tenía una mesa enorme en el medio y pantallas en cada pared, mostrando la flota alienígena afuera. Todos parecían preocupados, excepto los humanos, que parecía más curioso que asustado. La imagen holográfica del alto árbitro Cesta apareció en el centro de la habitación. Él era alto y delgado, hecho de lo que parecía cristal viviente que cambiaba de color cuando hablaba. Su voz sonaba como vidrios rotos, pero las computadoras de traducción lo hicieron sonar como un angloparlante muy enojado. Gente de la Tierra. Ceste comenzó. Su cuerpo de cristal brillando rojo de ira. Has ignorado nuestras advertencias durante demasiado tiempo. Su especie ha cometido crímenes contra el orden galáctico que no pueden perdonarse. Presidente Davis se recostó en su silla y se cruzó de brazos. Miró tan preocupada como alguien viendo una película aburrida. ¿Qué crímenes exactamente? Construyendo ciudades en planetas vacíos, minando asteroides, ayudando a otros. Las especies mejoran su tecnología. Te has expandido sin permiso. Sesville continuó. Su cambio de color a naranja brillante. Te has negado a compartir tu avanzada tecnología de armas con el Consejo. Ha ignorado nuestra autoridad y ha actuado como si fuera una especie independiente. Somos una. El presidente de Independent Species, Davis, respondió con calma: la última vez que revisé, nadie nos pidió que nos uniéramos a su club. Los otros líderes mundiales vieron esta conversación como un partido de tenis girando sus cabezas de un lado a otro entre el presidente y el alienígena enojado. Algunos estaban tomando notas, pero la mayoría solo intentaban no reírse de Cristal de Cecil. El cuerpo se volvió casi blanco de rabia. El Consejo Galáctico ha gobernado esta galaxia durante 50.000 años. Cada especie inteligente se inclina ante nuestra autoridad. Cada especie, excepto el tuyo. Tal vez eso debería decirte algo. Que el presidente Davis dijo con una pequeña sonrisa. Tienes 72 horas terrestres para entrega todos tus mundos colonia y sométete a la supervisión del Consejo. Sexir anunció: compartirás todos tus tecnología con el Consejo. Aceptarás a nuestros gobernadores en todos tus mundos. Obedecerás nuestras leyes y seguirás nuestra guía en todos los asuntos. La habitación estaba completamente silenciosa por un momento. Entonces el presidente Davis comenzó a reírse. No era una risa mezquina,
sino el tipo de risa que alguien hace cuando escucha un buen chiste. ¿Es esa tu oferta final? Ella pidió secarse las lágrimas de los ojos. Esta no es una oferta sexual. Dijo que su cuerpo de cristal ahora brillaba tanto que duele ver que esto es un ultimátum. Obedécelo, toda tu especie lo estará. Destruido le hemos hecho esto a otras 100 especies, te lo haremos a ti. El presidente Davis se puso de pie lentamente y se acercó a la contraoferta alienígena holográfica que tiene 24 horas para obtener sus naves fuera de nuestro sistema solar. Después de eso, les mostraremos exactamente por qué el resto de la galaxia debería estar preocupado sobre nosotros, no al revés. El cuerpo de cristal del extraterrestre parpadeó como una bombilla rota. No puedes hablar en serio. Eres una especie pequeña en un mundo pequeño. Tenemos flotas que suman en él. Miles, tenemos armas que pueden destruir planetas. También nosotros. El presidente Davis. Dicho simplemente, la diferencia es que no tenemos miedo de usarlos en la libertad. Jake Morrison estaba viendo toda esta conversación en su pantalla mientras comía un sándwich. Ryan todavía estaba trabajando en él. Los motores tarareando una pequeña canción para sí mismo. ¿Piensan que realmente dejarán? Jake preguntó. Ryan miró hacia arriba y se encogió de hombros. Probablemente no parecen del tipo que necesitan. Aprende las cosas de la manera difícil. ¿Deberíamos comenzar a calentar los juguetes nuevos que ya hicimos? Los discos cuánticos están listos. Los cañones de plasma están cargados y tengo los sistemas sigilosos ejecutando pruebas completas. Si quieren bailar, estamos listos para... Baila de regreso a la Tierra. Saxville se estaba frustrando cada vez más lo que estás haciendo. Un terrible error. El Consejo Galáctico nunca ha sido derrotado, nunca lo hemos sido. Hemos sido desafiados, somos el poder supremo en esta galaxia. El presidente Davis caminó de vuelta a su silla y se sentó. ¿Sabes cuál es su problema? Ha sido él. El pez más grande en un estanque pequeño. Durante tanto tiempo olvidaste que existen peces más grandes y... El alienígena holográfico parpadeó de nuevo y luego desapareció por completo. Las pantallas alrededor de la habitación mostraban la flota alienígena moviéndose a posiciones de ataque alrededor de la Tierra y la Luna. La voz del almirante Carter volvió a sonar por los altavoces. Todas las naves, este es el comando Luna, parece que no aceptan un no por respuesta. Todas las unidades se preparan para una posible acción hostil. Jake Morrison terminó su sándwich y se puso de pie. Bien, muchachos y chicas, parece que vamos a tener algo de emoción hoy. Ryan, ¿cómo se ven esos motores perfectos? Capitán, ¿listos para...? Muestre a estos miembros del Consejo lo que puede hacer la ingeniería humana. El presidente Davis miró alrededor de la sala a todo el mundo. Líderes, algunos de ellos todavía parecían preocupados, pero la mayoría comenzaba a sonreír. Habían visto lo que la tecnología humana podía hacer y no tenían miedo de un grupo de extraterrestres que nunca habían luchado. Cualquiera que pudiera defenderse, damas y caballeros, lo anunció el presidente Davis. Parece que la humanidad está a punto de enseñarle al Consejo Galáctico una lección que nunca olvidarán que el Consejo Galáctico había sido los gobernantes de la galaxia de la Vía Láctea durante más de 50.000 años. En todo ese tiempo ellos nunca había conocido una especie como los humanos. Todas las demás razas inteligentes que encontraron tuvieron la misma reacción cuando vieron las flotas masivas de Consejo. Entrarían en pánico suplicando misericordia y luego someterse en silencio a la regla del Consejo. La doctora Amanda Stone se sentó en su laboratorio en la Tierra. Al observar datos de docenas de especies alienígenas como jefa de investigación de xenobiología, sabía más sobre mentes alienígenas. Más que casi nadie en el planeta, el Comité de Defensa de Emergencia tenía. La llamó para explicarle por qué los humanos eran tan diferentes de todos los demás en la galaxia. Cada especie que se unió al Consejo lo hizo de la misma manera que ella explicó a la sala llena de generales y políticos que mostraría el Consejo. Sus grandes naves hacen sus demandas y los alienígenas se rendirían sin luchar. Han estado haciendo esto durante miles de años. El general Chris Morgan se inclinó hacia adelante en su silla. Así que, lo que nos hace diferentes. El Dr. Stone sonrió y sacó un gráfico de la pantalla grande. Mire estos datos. El promedio de especies miembros del Consejo tardó aproximadamente 6 meses en rendirse completamente después del primer contacto. La resistencia más larga duró 2 años y eso fue solo porque vivían bajo el agua y el Consejo tuvo problemas para alcanzarlos y los humanos le preguntaron al almirante Carter, quien asistía a la reunión por enlace de video desde Comando Luna. Los humanos han estado en contacto con el Consejo durante 30 años en... Esa vez ignoramos todas las órdenes que nos dieron. Nos expandimos a 47 sistemas estelares diferentes y desarrollamos
Tecnología que ni siquiera pueden identificar. Nunca hemos actuado como si les tuviéramos miedo. La verdad era simple pero impactante para todos los que no eran humanos. El Consejo Galáctico había gastado 50.000 años como la única civilización avanzada en su parte de la galaxia. Nunca habían librado una guerra real porque tenían. Nunca fue necesario que todas las especies que conocieron fueran demasiado primitivas para defenderse o demasiado asustadas para intentarlo. A ser comandante Pete. Jackson ya estaba moviendo su flota de respuesta rápida hacia las colonias exteriores que el Consejo esperaba que los humanos abandonan sus asentamientos y huyen de regreso a la Tierra como niños asustados. En cambio, algo asombroso estaba sucediendo en cada mundo humano en New Detroit, una colonia minera cerca del borde del espacio humano. El gobernador Bill Tucker estaba celebrando una reunión municipal en la que el Consejo había exigido específicamente que se abandonara esta colonia, porque estaba demasiado cerca de su territorio. Así que quieren que empacemos y deje que el gobernador Tucker anunciara a la multitud de mineros y sus familias que alguien quiere votar sobre eso. La multitud estallaron en carcajadas. Estas eran personas que habían abandonado la tierra para construir nuevas vidas en un mundo que era principalmente roca y hielo. Habían pasado años convirtiendo este lugar en algo que pudiera sustentar la vida humana. La idea de huir porque algunos extraterrestres les dijeron que era ridículo. Yo digo que les mostremos lo que los mineros humanos pueden. ¿Qué pasa con los explosivos industriales?, gritó alguien desde el fondo de la habitación. Más risas y vítores siguieron a Marte. La gobernadora Claire Phillips estaba teniendo una conversación similar con ella. Tripulaciones de terraformación. Marte había sido el primer mundo colonizador exitoso de la humanidad, y habían pasado décadas cambiando su atmósfera para que fuera transpirable para los humanos. Quieren que nos detengamos terraformando y entregándoles el planeta, le dijo a su personal aparentemente. Cambiar la atmósfera de un planeta sin permiso va en contra de la ley galáctica. El jefe de la ingeniería atmosférica equipo, una mujer llamada Carol Wright, negó con la cabeza, incrédula de que hayamos estado trabajando en este proyecto durante 40 años. Mi padre ayudó a diseñar el primer Mespheric. Procesadores piensan que simplemente nos alejaremos de todo ese trabajo que es exactamente lo que piensa el gobernador Phillips. Respondió que están acostumbrados a lidiar con especies que se rinden fácilmente. No entiendo que los humanos no renuncien a la Tierra. Los escaneos preliminares del Consejo mostraban resultados que confundían. Sus computadoras militares. Los asentamientos humanos parecen pequeños y débiles en comparación a las ciudades masivas construidas por otras especies, pero las lecturas de energía eran instalaciones humanas completamente equivocadas. Producía niveles de potencia que deberían haber sido imposibles para edificios tan pequeños. High Arbiter Saxville era. Al estudiar estos informes en su nave de mando, los números no tenían sentido según. Para la inteligencia del Consejo, los humanos solo habían estado haciendo carenado espacial durante unos 100 años. Deberían tener tecnología que apenas estaba más avanzado que lanzar piedras. En cambio, sus firmas de energía eran más altas que en algunos mundos de concilio. Quizás nuestros sensores estén funcionando mal, sugirió su barbitor, su segundo en comando. Ejecute los escaneos nuevamente. Sexel ordenó enfocarse en sus fuerzas armadas. Instalaciones. Los nuevos escaneos regresaron bases militares humanas aún más confusas. Eran pequeños en comparación con los estándares del Consejo, pero generaban campos de energía que las computadoras del Consejo no podían identificar. Peores instalaciones nuevas aparecían más rápido de lo que podían contar con. Luna Almirante Carter fue coordinando con las instalaciones de defensa en todo el sistema solar. Lo que el Consejo no entendió fue que los humanos, la estrategia militar era completamente diferente a la de ellos. El Consejo construyó enormes fortalezas obvias que eran diseñados para intimidar a los enemigos. Los humanos construyeron pequeñas instalaciones ocultas que fueron diseñados para combatir realmente. El informe de estado de todas las estaciones que solicitó Lunar Defense Grid está en línea y listo. Llegó la primera respuesta. Todos los controladores de masa están cargados y dirigidos al cinturón de asteroides. Las estaciones mineras informan que están listas. Todos los láseres mineros han sido reconfigurados para el combate. Use la estación de investigación. Júpiter está esperando que la producción de antimateria esté al máximo capacidad. Cada informe sonaba rutinario, pero el Consejo se habría horrorizado si entendieron que lo que estaban escuchando los láseres mineros humanos eran lo suficientemente poderosos para atravesar asteroides en segundos. Sus impulsores de masa podrían acelerar trozos de metal a fracciones significativas.
de la velocidad de la luz, sus estaciones de investigación producían antimateria. Una de las sustancias más peligrosas del universo. El Dr. Stone estaba revisando informes de inteligencia sobre el Consejo. Doctrina militar. Cuando ella hizo un descubrimiento inquietante, en realidad nunca han peleado una guerra que ella anunció. Su equipo de investigación. ¿A qué te refieres?, le preguntó a su asistente, el Dr. Kevin Barnes. Mira. Estos datos. Cada victoria del Consejo en su historia se logró mediante intimidación o números abrumadores. Contra oponentes primitivos. Nunca han luchado contra nadie que realmente pudiera hacerles daño. Esta fue la mayor debilidad del Consejo Galáctico y ni siquiera sabían que la habían gastado. 50.000 años creyendo que eran imbatibles porque nunca habían sido probados. Sus barcos estaban diseñados para verse. Miedo de no sobrevivir a un combate real. Sus tácticas se basaban en hacer otros. Las especies no se rinden a ganar batallas. Mientras tanto, los humanos se habían estado preparando para este momento incluso dándose cuenta de que cada colonia humana fue construida por personas que habían elegido irse. La seguridad de la Tierra y enfrentar peligros desconocidos para los que cada nave humana fue diseñada a operar de forma independiente en entornos hostiles. Cada soldado humano fue entrenado para luchar contra oponentes que podría ser más fuerte, más rápido, mejor equipada. La flota del comandante Jackson llegó a las colonias exteriores justo cuando los exploradores avanzados de Consejo se estaban moviendo a una posición que debería haber sido una simple misión de intimidación que estaba a punto de conviértete en el primer desafío militar real del Consejo en 50.000 años. Todos los barcos. Este es el comandante Jackson, anunció por radio. Recuerda que estos extraterrestres nunca han luchado contra nadie que no fuera asustados de ellos. Mostrémosles qué sucede cuando eligen a alguien de su propio tamaño. Los scouts del Consejo detectaron acercándose a naves humanas y preparándose para entregar sus demandas habituales de rendición. Habían hecho esto cientos de veces antes con otras especies, pero mientras observaban acercarse los barcos humanos, algo se sentía diferente. Estos barcos no estaban tratando de huir o esconderse ellos. Venían directamente a su flota de Consejo y sus firmas de energía se fortalecían cada segundo para él. Por primera vez en 50.000 años, el Consejo Galáctico estaba a punto de descubrir que la resistencia parecía que el gran árbitro se le estaba empezando a sentir algo que tenía. Nunca antes había experimentado en su larga vida dudar de la respuesta humana a sus. El ultimátum no tenía sentido según todo lo que el Consejo sabía sobre cómo deberían comportarse las especies inteligentes. En lugar de entrar en pánico o tratar de negociar, los humanos simplemente habían ignorado la amenaza y continuaron con sus actividades normales. Aún peor, sus unidades militares se estaban moviendo hacia posiciones de Consejo en lugar de huir. No era así como se suponía que funcionarían las cosas. Zack se paró en el centro de comando de su buque insignia, mirando las pantallas tácticas que mostraban movimientos de naves humanas a lo largo de su territorio. Los números eran todos incorrectos. Flotas humanas se estaban extendiendo en su lugar de reunirse para defenderse. Sus colonias enviaban más barcos en lugar de llamarlos de regreso. Protección subárbitro. Llamó a su segundo al mando. Explícame por qué están actuando los humanos. Por aquí. Veltar estudió las pantallas con confusión escrita en sus rasgos cristalinos. Tal vez no. Comprender la magnitud de nuestra amenaza, alto árbitro, si demostramos nuestra poder destruyendo una de sus colonias más pequeñas. Eso es lo que siempre hacemos, Excel. Respondió. Pero algo me dice que estos humanos no reaccionarán de la manera en que otros lo han hecho. La primera prueba real se acercó. Próxima Centauri, donde la capitana Nia Rodríguez dirigía un escuadrón de destructores humanos en servicio de patrulla. El Consejo había enviado una flota exploradora de 12 barcos a ese sistema, esperando encontrar algunas embarcaciones humanas primitivas que pudieran. Se rindieron de inmediato cuando vieron que los números superiores del Consejo, el capitán Rodríguez, era un expiloto militar, que se había unido a la Fuerza de Defensa Colonial porque disfrutaba del desafío de proteger los asentamientos humanos en él. Frontier, cuando sus sensores detectaron que las naves de Consejo se acercaban, su primera reacción no fue de miedo sino de emoción. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Ella anunció a su tripulación a través del sistema de comunicación del barco. 12 barcos de Consejo. Dirigiéndonos hacia nosotros, parece que quieren interpretar al comandante Scout del Consejo de ser llamado Fleet Master, que abre las comunicaciones con las naves humanas utilizando protocolo estándar de intimidación.
que había funcionado en todas las demás especies durante 50.000 años, los vasos humanos que eres. Si se le ordena rendirse de inmediato y prepararse para ser abordado, la resistencia resultará en su completa destrucción. La capitana Rodríguez se rió tanto que su tripulación pudo escucharlo durante toda la rendición del barco que acabamos de llegar como: sobre ti ríndete a nosotros en cambio. Prometimos ser amables. El capitán de flota Sexile estaba confundido por esta respuesta. En su experiencia, las especies primitivas suplicaron misericordia o trataron de huir. Nunca hicieron bromas ni sugirieron que el Consejo debería entregarles a ustedes. Tenemos 10 segundos para cumplir o abriremos fuego, anunció con esperanza de que una amenaza directa llevara a los humanos a sus sentidos. 10 segundos. El capitán Rodríguez respondió que es mucho tiempo. Rodríguez, a todos los barcos sin armas, mostrémosles a estos muchachos del Consejo que humano. La ingeniería puede hacer lo que sucedió después. Conmocionado, maestro de flota se exhala hasta la médula. Las naves humanas simplemente desaparecieron de los sensores en un momento en que estuvieron allí. En el momento siguiente se fueron por completo. Esto era imposible según todo lo que el Consejo sabía sobre el espacio. Tecnología militar y de viajes. Luego, las naves humanas reaparecieron detrás de la flota del Consejo moviéndose a velocidades que deberían haberlos destrozado. Sus armas dispararon rayos de energía que atravesaron escudos del Consejo como estaban hechas de papel. 3 naves de Consejo fueron destruidas en los primeros 10 segundos. El maestro de flota de combate Kestol trató de dar la vuelta a su flota para enfrentarse a las naves humanas, pero habían desaparecido de nuevo. Esta vez aparecieron por encima de él. Formación de Consejo disparando en ángulos que deberían haber sido imposibles para lograr que explotaran 2 naves de Consejo más. En retirada de bolas de fuego, Kestol ordenó que sus naves restantes se retiraran por completo. Fuera de aquí. Pero las naves humanas eran demasiado rápidas, aparecían y desaparecían alrededor de las naves de Consejo que huían como fantasmas, eliminándolos uno a uno en menos de 5 minutos. 11 del Consejo. 12. Los barcos habían sido destruidos. Solo el buque insignia de Sexile escapó y estaba gravemente dañado. La capitana dañada del DOT, Rodríguez, vio como el último barco del Consejo saltaba a un lugar seguro y sacudió la cabeza hacia adentro. Decepción. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado. Esperaba más de un desafío. De regreso a la flota principal del Consejo, Sexel recibió Sexile's Fleet Master informar con creciente horror que las naves humanas tenían tecnología que los científicos de Consejo no podían explicar que podían. Aparecen y desaparecen a voluntad. Sus armas eran mucho más poderosas que cualquier cosa que su tamaño debiera llevar y lo peor de todo es que los humanos parecían disfrutar peleando. Esto es imposible. Subar dijo leyendo el informe de batalla que sus barcos son demasiado pequeños para transportar motores que sus poderosas armas violan él. Leyes fundamentales de la física tal como las entendemos. El almirante Ben Parker estaba revisando la misma batalla desde su nave de mando en la flota humana principal. Los datos tácticos de compromiso del capitán Rodríguez eran exactamente lo que esperaba. Ver que los barcos de Consejo eran grandes e impresionantes, pero estaban diseñados para la intimidación, no para la realidad. Combate han sido los matones más grandes de la galaxia durante tanto tiempo que olvidaron cómo luchar realmente. Les explicó a sus oficiales de Estado Mayor que sus barcos son lentos, sus armas son débiles y sus tácticas están diseñados para luchar contra enemigos que ya tienen miedo. La noticia de la batalla de Próxima Centauri se extendió por ambas flotas en cuestión de horas. Para el Consejo fue la primera derrota militar que sufrieron. Había sufrido en 50.000 años. Para los humanos era una prueba de que su nueva tecnología funcionó exactamente como fue diseñada en la Tierra con la que se reunía el presidente Davis. El Estado Mayor Conjunto. Cuando llegó el informe de batalla, el general Morgan leyó los datos y sonrió ampliamente. 12 barcos de Consejo destruyeron 0 bajas humanas y apenas usamos municiones, anunció a la sala y creo que es hora de hacerles saber con qué están lidiando realmente. Aún no. El presidente Davis respondió: déjalos pensar sobre esto por un tiempo. A veces la anticipación de lo que podría suceder es más aterradora que lo que realmente sucede. Pero el Consejo ya no pensaba con claridad. Sexel recibía informes a través de la galaxia sobre los movimientos de naves humanas. Las flotas humanas saltaban a sistemas en todo el espacio del Consejo, no para atacar, sino para observar. Era como si los humanos estuvieran estudiando las defensas del Consejo y eligiendo sus objetivos. Las computadoras de guerra del Consejo intentaron analizar la doctrina táctica humana, pero los datos no hicieron nada.
Sentir que las naves humanas se movían en patrones que violaban todos los principios de lo establecido. Guerra Galáctica usaron sus naves más pequeñas como cazas que coordinaron. A través de distancias imposibles sin ninguna comunicación detectable y sus armas de energía parecían operar en principios que los científicos de Consejo nunca habían visto antes. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque suborbital. Sugeridos cuidadosamente, estos humanos están claramente más avanzados de lo que nuestras estimaciones iniciales indicaban. Cristal Sexile S. El cuerpo brilló rojo enojado. Somos el Consejo Galáctico, no lo reconsideramos, no lo hacemos. Negociar con especies inferiores, las aplastaremos con una fuerza abrumadora, pero... Incluso mientras decía estas palabras, Sestol comenzaba a comprender que los humanos no eran como ninguna especie. El Consejo. No temían las amenazas de Consejo, no respetaban la autoridad del Consejo y la mayoría. Aterradores por todo lo que parecían tener la tecnología para respaldar su desafío a Capitán Hake Morrison de Louis Liberty. Estaba monitoreando las comunicaciones del Consejo con creciente diversión. Los extraterrestres claramente estaban entrando en pánico, pero ellos también lo estaban. Orgullosos de admitir que podrían haber cometido un error, piensan que realmente intentarán. Ryan Brooks, ingeniero jefe de Attackers, preguntó mientras realizaba las pruebas finales en sus sistemas de propulsión cuántica. Hake se encogió de hombros. Probablemente se hayan arrinconado ahora si se retiran sin un luchar contra todas las especies de la galaxia. Sabrá que el poderoso Consejo Galáctico puede ser derrotado por un solo escuadrón humano y si atacan. Hake sonrió y miré las estrellas donde las naves humanas tomaban posiciones en todo el sistema solar. Entonces vamos a darles una demostración de que nunca olvidarán que el plazo de 72 horas era casi. Y ambos bandos estaban preparando para lo que sería la guerra más corta en la historia galáctica o el comienzo de una nueva era donde el Consejo Galáctico ya no era el poder supremo en la Vía Láctea. El plazo de 72 horas pasó silenciosamente. En la Tierra, la presidenta Davis estaba desayunando con su familia cuando el temporizador llegó a cero. Su asistente llamó a informarle que el Consejo Galáctico no había recibido ninguna respuesta a su ultimátum en caso de que les enviáramos un mensaje. La asistente le pidió al presidente Davis que tomara otro sorbo de su café y negara con la cabeza. ¿Saben dónde encontrarnos si quiere hablar? Alto árbitro Sexel no estaba de humor para hablar de lo humillante. La derrota en Próxima Centauri se había reportado en toda la galaxia y ya algunas especies miembros del Consejo estaban cuestionando si el Consejo todavía era lo suficientemente fuerte como para protegerlos. No se podía permitir que esto continuara a comenzar. El asalto al sistema del alma que ordenó a sus comandantes de flota mostrar estos humanos que sucede cuando desafían al Consejo Galáctico. La enorme flota del Consejo se movió hacia la Tierra con más de 2.000 naves. Era la fuerza militar más grande que el Consejo de US había reunido en 1000 años. Seguramente ninguna especie, sin importar cómo tecnológicamente avanzados, podrían resistir números tan abrumadores, pero cuando la flota de Consejo llegó al borde del sistema solar encontraron algo inesperado. El espacio alrededor de la Tierra estaba casi vacío, no había flotas defensivas masivas sin anillo de fortalezas, sin últimas paradas desesperadas alrededor del mundo natal humano, simplemente vacío. El espacio y una sola nave humana esperándolos. Captain Scott Williams se paró en el puente de la US. Retribución al ver acercarse la enorme flota alienígena. Su nave estaba sola, flotando en la oscuridad entre Marte y Júpiter frente a 2.000 naves enemigas. Su tripulación estaba tranquila y profesional ejecutando verificaciones finales en sus sistemas. Todas las estaciones informan que el capitán está listo, anunció su primer oficial. Teniente Karen Ayes, excelente capitán Williams, respondió a abrir un canal a la flota del Consejo. La imagen holográfica del alto árbitro Sevilla apareció en el puente pantalla, su cuerpo de cristal brillando con ira y satisfacción. Finalmente los humanos estaban mostrando el debido respeto al encontrarse con un solo barco. El barco humano te supera en número de 2 horas a 1. Sevilla anunció la rendición ahora y tu muerte será rápida, capitán William. Sonrió y ajustó su uniforme. Atención, flota del Consejo Galáctico que eres. Invasión en el espacio humano. Esta es su advertencia final para retirar el cristal Silese. El cuerpo brilló de rojo brillante con rabia. ¿Te atreves a amenazarnos? Eres un barco contra toda nuestra flota. No puedes creer que puedas ganar. Estás correcto. El capitán Williams respondió con calma. No podemos ganar. Ya tenemos uno solo. Aún no lo sé. El alto árbitro estaba tan enojado que apenas podía hablar. Destruir
Todos los barcos abren fuego y les muestran el precio de desafiar a Consejo 2.000. Los barcos de Consejo dispararon de inmediato. El espacio alrededor de la retribución de la US se iluminó con rayos de energía, rayos de plasma y explosiones de misiles. El ataque fue tan intenso que debería haber vaporizado cualquier cosa en un radio de 100 kilómetros. Pero cuando la luz se desvaneció, el barco humano se había ido, no destruido, no dañado, simplemente se fue Consejo. Los sensores no mostraron nada más que un espacio vacío donde la retribución había estado flotando segundos antes de a dónde iban. Suvar exigió desde su posición en el puente insignia antes de que nadie pudiera. Respuesta: las naves humanas comenzaron a aparecer en toda la flota de Consejo, no solo una o dos naves, sino cientos de ellas. Materializándose de la nada a velocidades imposibles, golpearon desde todos los ángulos. Dirige a la vez sus armas atravesando escudos y armaduras de Consejo como si estuvieran hechas de papel. Almirante Ben. La voz de Parker resonó en todas las frecuencias de comunicación transmitidas desde su buque insignia en algún lugar del caos de Consejo Galáctico de atención de batalla, sin haber atacado territorio humano. Provocación: has amenazado con destruir nuestro mundo natal y asesinar a nuestra gente. Este acto de guerra no irá. Sin respuesta, la flota de Consejo intentó responder. Pero estaban luchando contra un enemigo. Ni siquiera podían ver correctamente. Los barcos humanos aparecían y desaparecían constantemente, golpeando con precisión y efecto devastador embarcaciones de Consejo que nunca habían sufrido daños en 50.000 años. Explotaban uno tras otro. El capitán de flota, Doran, al mando de uno de los pesados cruceros de batalla del Consejo, vieron con horror cómo sus escoltas eran destruidas a su alrededor. Los barcos son demasiado pequeños para montar armas tan poderosas que su oficial táctico El joven concejal llamado Tesner estaba estudiando las lecturas de los sensores con creciente asombro. Señor, no creo. Esas son sus armas. Creo que esas son sus herramientas mineras. ¿A qué te refieres? Mira estas firmas de energía. Estos son el mismo tipo de rayos que usaban para atravesar asteroides, solo enfocados y amplificado. Ni siquiera están usando sus armas militares. Pero la doctora Amanda Stone estaba viendo la batalla desde el centro de comando de la Tierra, analizando los datos tácticos a medida que llegaban. No están tratando de destruir toda la flota, anunció a la sala llena de líderes militares. Están siendo operados. Tomando el mando, envía matrices de comunicaciones y sistemas de armas, pero deja intactas las secciones de la tripulación. El general Morgan asintió. Con aprobación, están enviando un mensaje de que podríamos matarlos a todos si quisiéramos. Pero estamos eligiendo no decir que el mensaje fue recibido claramente por la flota del Consejo en 47 minutos de combate. Habían perdido más de 800 barcos sin destruir un solo barco humano. Peor, los humanos estaban transmitiendo sus comunicaciones para que todas las especies de la galaxia pudieran escuchar al Consejo Galáctico. Suplicando misericordia, retirada. Saxil finalmente ordenó retirada de todos los barcos. Inmediatamente. Pero los barcos humanos estaban en todas partes, barcos del Consejo que intentaron. Escape encontró sus motores desactivados por ataques precisos de barcos que intentaron. Fightback destruyó sus sistemas de armas antes de que pudieran disparar. La poderosa flota del Consejo Galáctico estaba siendo metódicamente desmantelados por un enemigo que apenas podían detectar. El capitán Williams apareció a la comunicación del buque insignia. Proyecta su imagen clara y tranquila a pesar del caos de la batalla a su alrededor. Hola. Árbitro, tu flota es derrotada. Ordena a tus naves que apaguen sus armas. Y prepárate para recibir nuestros términos. Nunca Setol gritó que lo hace el Consejo Galáctico. Si no te rindes, seguirás perdiendo barcos hasta que cambies de opinión. El capitán Williams respondió. Podemos hacer esto todo el día. La pregunta es por cuánta de tu gente quieres ver morir. Los escuadrones de persecución de su comandante de orgullo, Pete Jackson, ya estaban saltando al espacio del Consejo, atacando a sus bases logísticas y centros de comando en cuestión de horas. El Consejo Galáctico estaba recibiendo llamadas de socorro de mundos. Habían considerado absolutamente seguro que Sir Suval informó en voz baja que estamos recibiendo informes de ataques humanos en 17 mundos del Consejo. No están atacando a civiles, pero están destruyendo cada instalación militar. Pueden encontrar que el cuerpo de cristal Steel parpadeaba débilmente, toda su energía drenada por él. Desastre desarrollándose a su alrededor. ¿Cómo es posible que tuviéramos la flota más grande en la historia galáctica? Los números no importan.
Si no puedes acertar a tu objetivo, la voz del almirante Parker llegó a través del sistema de comunicación. Tus naves están diseñados para intimidar a las especies primitivas. Nuestros barcos están diseñados para pelear la batalla había terminado. Pero la guerra era justa. Al principio, el Consejo Galáctico había gobernado a través del miedo y la intimidación durante 50.000 años. Años ahora, por primera vez, ellos eran los que temían a Capitán Scott. Williams estaba de regreso en su puente, viendo los barcos del Consejo de Discapacitados flotando impotentes en el espacio. Esta es la OS. Retribución a todos los buques de Consejo tiene exactamente 1 hora para comenzar a evacuar. Este sistema, cualquier nave que aún se encuentre en el espacio humano, después de esa fecha límite se considerará hostil y se destruirá en lo alto. El árbitro se miró alrededor de su centro de mando a los rostros de sus oficiales buscando. La primera vez en su larga vida vio miedo en sus ojos, miedo a los humanos, miedo de lo que sucedería a continuación y temían que el reinado de poder del Consejo Galáctico fuera. Llegando a su fin, envía un mensaje a Consejo Inicio Mundo, dijo en voz baja: dile. Necesitamos discutir los términos con los humanos, decirles que todo ha cambiado. La galaxia nunca volvería a ser la misma 6 meses después de la batalla en Ersig. El árbitro Cell se encontró en una situación que ningún líder del Consejo había experimentado antes de estar sentado en una sala de espera. Con la esperanza de reunirse con la presidenta Ellen Davis, el Mighty Galaxy Council estaba pidiendo permiso para hablar con él. Especies que habían intentado destruir la estación espacial neutral donde se llevaba a cabo la reunión había sido construida por humanos. En solo 3 semanas orbitó un pequeño planeta a medio camino entre la Tierra y el sistema doméstico del ayuntamiento. La estación era hermosa y eficiente, presumiendo habilidades de ingeniería humana que el Consejo todavía estaba tratando de entender, que representaba la almirante Lisa Carter. Intereses militares humanos en la reunión. Ella se sentó frente a Sesville en una cómoda sala de conferencias mirando, relajado y confiado. El cuerpo de cristal del gran árbitro estaba tenue y parpadeaba, mostrando lo estresado y cansado que estaba. The Come Your People nos ha obligado a reconsiderar muchas de nuestras creencias básicas sobre cómo funciona la galaxia. Sexel admitió que su voz era tranquila y humilde, muy diferente de las enojadas amenazas que había hecho meses antes. El presidente Davis sonrió cortésmente sobre los humanos. Embajador, es que no nos gusta que nos digan qué hacer. Estamos perfectamente felices de hacerlo. Ser buenos vecinos con cualquiera que nos trate con respeto, pero no seremos súbditos. Para cualquiera, el desacuerdo que estaban discutiendo era simple pero revolucionario. El Consejo Galáctico reconocería la independencia humana y los reclamos territoriales que ellos establecerían relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Lo más importante es que detendrían su práctica de obligar a otras especies a unirse a Consejo en contra de su voluntad. ¿Entiendes que esto cambiará todo?, dijo tristemente Sexil. Durante 50.000 años el Consejo ha mantenido orden en la galaxia a través de la fuerza y la autoridad. Si estamos de acuerdo con estos términos, otras especies pensarán que pueden desafiar. Nosotros también. El almirante Carter se inclinó hacia adelante. Tal vez eso no sea tan malo, tal vez. Es hora de que la galaxia tenga una democracia real, en lugar de que un grupo le diga a todos los demás qué hacer. La batalla en la Tierra se había transmitido por toda la galaxia y sus efectos aún propagaban. Docenas de especies que se habían visto obligados a unirse al Consejo ahora pedían la independencia. Otros eran exigiendo representación en las decisiones del Consejo. El antiguo sistema de gobierno por intimidación se estaba desmoronando día. El informe final de Amanda Stone a la Asamblea de la Tierra había explicado exactamente por qué esto estaba sucediendo. El Consejo Galáctico cometió el clásico error de creer en su propia propaganda que ella escribió, que gastaron 50.000 años como el único depredador ápice de la galaxia. Olvidaron que los depredadores pueden tener enemigos naturales. El acuerdo al que finalmente llegaron cambió el equilibrio de poder en la Vía Láctea. Para siempre la humanidad fue reconocida como una civilización independiente con el derecho para expandirse y explorar a medida que elegían. El Consejo acordó detener su agresividad, expansión y para dar a las especies miembros más control sobre sus propios asuntos. Pero el verdadero cambio fue en cómo otras especies vio a Concilio. El poderoso imperio que parecía invencible durante 50 milenios había sido derrotado por una sola especie en menos de 1 hora. Si los humanos pudieran hacerlo, quizás otros también podrían.
El capitán Hake Morrison, ahora ascendido a almirante, estaba liderando el primer alienígena humano conjunto. Misión de exploración más allá del borde de la galaxia. Su tripulación incluía humanos, antiguas especies del Consejo y varias razas. Que había sido independiente todo el tiempo, pero demasiado asustado para ponerse en contacto con nadie. El Consejo tenía razón en una cosa. Le dijo a su tripulación mixta durante su primera reunión de personal. La humanidad es peligrosa. Somos peligrosos para los matones. Tiranos y cualquiera que piense que poder hace lo correcto. Pero somos los mejores amigos que podrías pedir si nos tratas con respeto. La galaxia estaba cambiando rápidamente. Las rutas comerciales que habían sido controladas por el Consejo durante miles de años eran ahora abierto a todos. Se estaban formando nuevas alianzas entre especies que nunca antes habían existido. Se les permitió hablar entre ellos antes de que se compartieran las tecnologías libremente. En lugar de ser acaparado por las élites de Consejo en la Tierra, el presidente Davis se reunía con embajadores de 20 diferentes especies, todas ellas queriendo establecer relaciones con la humanidad. Algunas, los exmiembros del Consejo buscaban protección, otros eran razas independientes que se había estado ocultando a Consejo durante generaciones. No estamos buscando reemplazar a Consejo como el de la galaxia. Gobernantes, ella explicó a cada delegación que solo queremos asegurarnos de que todos reciban una oportunidad justa de vivir sus vidas sin ser empujados por matones que el propio Consejo estaba aprendiendo lentamente. Para adaptarse a la nueva realidad, su VAR, que se había apoderado de muchas SEALs. Duty se estaba trabajando con asesores humanos para reformar las elecciones gubernamentales de Consejo. Se estaban llevando a cabo por primera vez. Tiempo en la historia del Consejo, las especies miembros recibían votos reales en lugar de que solo se les dijera qué hacer. No fue así. Fácil para el Consejo cambiar. Muchos de sus líderes no podían entender por qué. Deberían escuchar a especies que siempre habían considerado inferiores, pero la alternativa era especies claras que no le gustaba que el nuevo Consejo siempre pudiera pedir protección a la humanidad, y los humanos habían demostrado que podían cumplir con sus promesas. El capitán Scott Williams ahora estaba a cargo de la única flota de defensa, la fuerza militar más avanzada del mundo, Galaxia, pero la mayoría de sus naves pasaron su tiempo explorando nuevos sistemas estelares o ayudar a otras especies a resolver problemas, no pelear guerras. La mejor parte de ser el ejército más fuerte de la galaxia, a menudo le decía a sus oficiales, es que rara vez tienes que demostrarlo. La mayoría de los problemas se puede resolver simplemente apareciendo y preguntando. Las flotas de exploración del comandante Nusi P.T. Jackson, que habían descubierto 17 nuevos civilizaciones en los últimos 6 meses, todas ellas habían tenido demasiado miedo de hacer contacto con la galaxia en general, mientras su consejo estaba en el poder. Ahora que estaban ansiosos por unirse a la creciente comunidad de especies libres en las que la doctora Stone estaba trabajando. Próximo proyecto: un estudio exhaustivo de cómo diferentes especies podrían trabajar juntas de manera más efectiva. Su investigación se estaba utilizando para diseñar nuevas formas de gobierno que dieran voz a todos sin permitir que ningún grupo dominara. Los otros, la galaxia es lo suficientemente grande para todos, concluyó en su último artículo. La única razón por la que hemos tenido tantos conflictos es que algunas personas pensaban que tenían derecho a controlar a todos los demás. Ryan Brooks ahora es el ingeniero jefe, porque toda la flota espacial humana estaba trabajando con científicos extraterrestres para desarrollar nuevas tecnologías que pudieran beneficiar a todos. Especies. Los impulsos cuánticos que le habían dado a los humanos tanta ventaja en el combate se compartían con cualquiera que prometió usarlos pacíficamente. El Consejo pensó que la tecnología era algo que acumulabas para mantener el poder. Él explicado a un grupo de ingenieros alienígenas que los humanos piensan que la tecnología es algo que tú compartir para mejorar la vida de todos. 5 años después de que el Consejo Galáctico tuviera por primera vez Tierra amenazada, la galaxia de la Vía Láctea era un lugar muy diferente. El Consejo todavía existía, pero como democrático organización que servía a sus miembros en lugar de gobernarlos. La humanidad se había convertido en el personal de mantenimiento de la paz no oficial de la galaxia, no a través de la conquista, sino a través del simple principio de enfrentarse a los matones. Y Garviter Cest, ahora llamándose a sí mismo embajador Cest, visitó la Tierra regularmente para trabajar en asuntos diplomáticos. Había aprendido a apreciar el café humano y el humor humano, aunque todavía no entendía por qué a los humanos les resultaba gracioso cuando intentaba usar sus expresiones de jerga que tu especie tiene. Nos enseñó que la fortaleza sin sabiduría es solo otra forma de debilidad,
que le dijo al presidente Davis durante uno de sus reuniones: pasamos tanto tiempo temiendo perder nuestro poder que olvidamos por qué queríamos poder en primer lugar. La galaxia había aprendido una lección importante. A veces, la mejor manera de mantener la paz es asegurarse de que todos sepan que alguien está cuidándolo poco chico, y en la galaxia de la Vía Láctea ese alguien era la humanidad.